¿Me escuchan, chicos? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, nos habíamos quedado justamente, gracias, qué bueno. Nos habíamos quedado justamente, chicos, viendo los estados generales, ¿verdad? Claro, habíamos estado nosotros hablando de esta etapa, la etapa inicial de la revolución, los estados generales, y habíamos dicho que los representantes de los tres estados se habían reunido aquí para, con su voto, elegir quiénes deberían pagar los nuevos impuestos que terminen llevando a Francia a, a salir de esta crisis económica, ¿verdad? Y aquí surgió el problema del voto. Profe, ¿cómo es el problema del voto? Fácil. Eh, una pequeña discusión, una pequeña discusión, eh, ¿no? Sobre cómo deberían votar. El primer y el segundo estado, el primer y el segundo estado planteaban que el voto debería ser de carácter individual. O mejor dicho, el primer y el segundo estado decían que el voto debería ser por estamento. ¿Qué significa eso, un voto por estamento, profesor? Significa que de todos los representantes del primer estado, un voto. De todos los representantes que conformaban el segundo estado, un voto más. ¿No? Y de todos los representantes del tercer estado, se debería obtener un voto. ¿Sí? Un voto por estamento es lo que ellos pedían. En cambio, los representantes del tercer estado, la burguesía, solicitaban que el voto sea individual, el voto sea por persona. Claro, como ellos eran 600, ¿sí? Si ellos eran 600, profe, entonces serían, ¿cómo deberían votar? Si le preguntaran al tercer estado, le dirían, ¿quiénes deberían pagar los impuestos que saquen a Francia de la crisis? Ellos responderían, nosotros no, que sea el primer y el segundo estado quienes paguen. Pero si le preguntaran a los representantes del primer y del segundo estado, ¿quiénes deberían pagar los impuestos que saquen a Francia de la crisis? Ellos responderían que sea el tercer estado, ya que el tercer estado siempre ha pagado impuestos. Que sean ellos quienes paguen los impuestos. Claro. Pero chicos, dentro de los representantes del primer estado, dentro de los clérigos, los miembros de la iglesia, también habían algunos sacerdotes, sí, también habían algunos sacerdotes que habían vivido pobreza, habían pasado hambrunas durante los años de sequía, y bastaba que uno o dos de ellos, ¿no?, terminen dando un voto a favor del tercer estado y ganaba la decisión del tercer estado. Así que era importante para la burguesía llevar a cabo esto, un voto mejor dicho, un voto individual, un voto por persona. Pero el primer y el segundo estado plantearon un voto por estado. Si era un voto por estado, ganarían 2 votos contra 1. Y eso obviamente favorecería únicamente al primer y al segundo estado y no a todos. ¿Entiendes? Sí, entonces hay que tomar en consideración eso, chicos. Hay que tomar en cuenta eso. Uh-huh. Otra de las cosas que debemos también tomar en cuenta, otra de las cosas que también debemos tomar en cuenta, chicos, aquí es lo siguiente. Miren, esto es sumamente importante. Cuando se habla de la solución al problema del voto, el rey Luis XVI decide al final y plantea que el voto debería ser por estamento, favoreciendo así al primer y al segundo estado. Los miembros del tercer estado, la burguesía, molestos, porque prácticamente no los habían reconocido, no habían reconocido sus derechos, abandonan esta sala donde se reunían los estados generales y se van al costado. Y terminan estableciendo desde el 17 de junio de 1789 el llamado o la llamada Asamblea Nacional. Así le llaman ellos a esta reunión. Un personaje que comenzó a decir y comenzó preguntando, ¿qué es el tercer estado? Algo. ¿Qué es lo que ha sido el tercer estado hasta ahora? Nada. ¿No? ¿Qué es lo que será a partir de ahora el tercer estado? Algo. Sí, representaba, la gente respondía fuerte,
porque ellos habían sido menospreciados en la sociedad francesa, chicos. Y era el momento de ellos lograr, eh, el reconocimiento dentro de la sociedad francesa. Lo más importante, chicos, es que los miembros de la burguesía que dirigieron la Asamblea Nacional realizaron este juramento. ¿Ven en la imagen? ¿Ven este personaje que está levantando su mano, ¿sí? Derecha? Y todos los demás también hacen lo mismo. Lo que pasa es que ellos están jurando, están haciendo un juramento llamado el juramento del juego de la pelota, o también conocido como el juramento del frontón. Profe, una pregunta, ¿y en qué consiste este juramento? Significa que ellos no iban a descansar hasta que Francia tenga una constitución. No te olvides, a este hecho que vemos en la imagen se le llama juramento del frontón. Repito, no te vayas a olvidar, están jurando ellos aquí no descansar hasta que Francia tenga una constitución. ¿Ya? No te vayas a olvidar, eso es sumamente importante, eso es importantísimo, chicos, ¿ya? El juramento del frontón, que se da en este tiempo. Ahora, otra de las cosas que también tenemos nosotros que tomar en cuenta, que no debemos olvidar, es que el rey cada vez se daba cuenta de que estos representantes del tercer estado podían generar una rebelión popular. Así que le pidió a algunos miembros del primer y segundo estado participar también dentro de la Asamblea Nacional, ¿no? Así es. Pero bueno, hemos llegado ahora al momento de la verdad. Sí, hemos llegado a este momento, chicos. Hemos llegado al momento en el cual estalla la Revolución Francesa. Miren, es la llamada Asamblea Constituyente. La imagen que vemos aquí también es importante. Esta imagen, chicos, representa la toma de la Bastilla. Es el día central de la Revolución. La toma de la Bastilla se considera como el hecho que marca el inicio de la Revolución Francesa. No te vayas a olvidar. Profe, la fecha que marca el inicio de la Revolución, ¿sí? La Bastilla era un viejo castillo que Luis XVI utilizaba como una prisión política, una cárcel política. A todos los enemigos de su gobierno, él los terminaba sentenciando a prisión en la Bastilla. Sí, muchachos, hay que decirlo. Sí. La Bastilla además era el símbolo de poder de Luis XVI. Era el símbolo de poder del rey, imagínate. El pueblo estaba cansado de padecer hambre y el pueblo ahora no le importaba tenerle miedo al rey Luis XVI. El pueblo demostraría a Luis XVI que no le tiene miedo a su poder y que harían todo lo posible porque Francia mejore las cosas, ¿no? Entonces, así fue como se organizó, chicos, la llamada toma de la Bastilla. Fue un periodista llamado Camilo Desmoulins, aquí lo vemos por aquí, fue este periodista quien lideró la toma de la Bastilla. ¿Sí? No te vayas a olvidar que en ese tiempo también iba sonando una melodía en ese momento. Hay una melodía que iba sonando y esa melodía se llamaba Marsellesa. Hoy esta melodía es considerado como el himno nacional de Francia, no te olvides. Por cierto, el himno más bello de todos. El nuestro, el segundo más bello. Y también por ese tiempo la población marchaba llevando una tela de color roja que representaba la sangre de todos los que iban a morir en el momento de la toma de la Bastilla, pero también llevaban una tela de color blanca que representaban su lucha por la paz, y había otro grupo de personas que llevaban una tela de color azul que representaba la ciudad de París, ¿sí? Y una mujer decidió coser las tres telas y dar origen a la tricolor, a la bandera de Francia. Y así es como en este momento, chicos, se origina la bandera de Francia durante la Asamblea Constituyente. No te olvides que la Asamblea Constituyente tiene como tarea, como trabajo más importante, crear una constitución para Francia. Mientras se está elaborando esta constitución, el pueblo ya no puede más y el pueblo toma la Bastilla. Cuando Luis XVI se entera de que el pueblo ha tomado la Bastilla, Luis XVI piensa que es una pequeña sublevación, una pequeña rebelión popular que en 1 o 2 días se iban a calmar.
pero no fue así. Al día siguiente, después de la toma de la Bastilla, en las provincias de Francia, estalló este movimiento que vemos en la imagen, este movimiento campesino, que también utilizaban la bandera como símbolo. Este movimiento se le conoce con el nombre del Gran Miedo. Profe, ¿qué cosa es el Gran Miedo? Es una sublevación, ¿sí? Es una sublevación campesina. No te vayas a olvidar de esto, chicos. Una de las cosas que debemos tomar en consideración viene a ser lo siguiente, que existe un temor. Hay un temor que tiene la nobleza, ya que estos campesinos que forman parte del movimiento de Gran Miedo comienzan chicos, ¿ya? A quemar haciendas, asesinar a nobles feudales. Miren la imagen nada más que nos va a mostrar este momento de espanto. El pueblo se había vuelto loco, chicos, literalmente se había vuelto loco. El pueblo no podía mantenerse de esta forma, tenía que cambiar algo, ¿ya? Y no te olvides, aquí chicos, no te olvides, aquí hay algo muy importante. La burguesía, los comerciantes y la nobleza se ponen de acuerdo y deciden unirse para poder acabar con este movimiento campesino llamado el Gran Miedo. Crean una Guardia Nacional, un grupo armado, al mando de un marqués llamado Lafayette. Este hombre dirigió a este grupo militar que acabó con el Gran Miedo. Lo que pasa es que había un temor de que el movimiento campesino llamado el Gran Miedo llegase a la ciudad de Francia. La Nazca, a ver, Jennifer, el objetivo era solucionar la crisis económica de Francia. Ese es el objetivo. Obviamente votando para ver quién pague los impuestos, ¿no? Está. Muy bien, sigamos avanzando. Fue en estos años que se termina elaborando este documento. Este documento que aparece aquí, miren, lean. Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Es la obra más importante que se creó en la Revolución Francesa, chicos. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, sí, es un conjunto de leyes que defendían los derechos del hombre. Hombres somos todos. Desde el momento de nuestro nacimiento, todos somos seres humanos. Pero ciudadanos solamente aquellos que alcancen una determinada edad y puedan hacer ejercicio del derecho al sufragio, por ejemplo. Se está creando el derecho a la vida, el derecho a la identidad, el derecho también al sufragio, no te vayas olvidando. Todo esto va apareciendo aquí. A la vez, Francia va creando, en Francia se crea esto, la llamada Constitución Civil del Clero. ¿Qué cosa es la Constitución Civil del Clero? Es una serie de leyes, son una serie de leyes que van a ser creadas aquí con el objetivo siguiente: reducir el poder de la iglesia, chicos. Sí, reducir el poder de la iglesia. Reducir el poder de la iglesia, ¿sí? A los miembros de la iglesia se les va quitando sus bienes, sus propiedades. Se les quita sobre todo las tierras. Se les va a quitar también el derecho a cobrar diezmos, ¿sí? Porque ahora se establece lo siguiente: ¿quiénes son elegidos como miembros de la iglesia? Aquellas personas que tienen cierto reconocimiento y el pueblo los elige a través del voto. Por lo tanto, si el pueblo los elige a través del voto, ¿sí? Estas personas ya no tienen por qué recibir impuestos del pueblo. El Estado les puede pagar un salario a ellos. Por lo tanto, se establece un salario para los miembros de la iglesia y se les quita el derecho al cobro de diezmos, imagínate. Fue en este momento donde el rey Luis XVI y su familia, disfrazados de campesinos, deciden tratar de escapar de Francia. Durante la noche, con ayuda de sus sirvientes, habían logrado, ¿no?, desplazarse aprovechando la madrugada, habían logrado avanzar por varias provincias. El objetivo era llegar a Austria, un país vecino de Francia, en el lugar donde María Antonieta había nacido. Pero justo cuando están en Vermes, en la última provincia para llegar a Austria, un gendarme, una especie de policía de la época, para que me entiendas, le pide sus documentos.
y se da cuenta de que es el rey Luis XVI, que es su esposa María Antonieta, que es la familia real que intenta escapar, así que son detenidos ellos y son llevados nuevamente hacia París, imagínate. Intentaron escapar disfrazados de campesinos, pero no pudieron. Por esos años también se establece la creación de este documento, la Constitución Civil del Clero. Le dije que este documento era un documento sumamente importante, pero también se crea la primera Constitución de Francia, chicos. Aquí está la primera Constitución de Francia. La imagen que les pongo aquí nos va representando una caricatura burlesca de la época que demuestra cómo la burguesía, estos dos personajes que aparecen en la imagen, ¿sí? Adelante y atrás de este sacerdote, representan a la burguesía. Y se están prácticamente burlando del burgués a través de estas mofas. ¿Por qué? Quiero que lean esta parte, miren. Quiero que lean esto. Se establece ciertos derechos para el hombre y el ciudadano. Se establece el derecho a la igualdad. Te dije, ¿qué impuesto se le quitó a la burguesía? A ver, ¿qué impuesto? Disculpen, a la iglesia. ¿Qué impuesto ya no deben ellos cobrar? Ya no pueden cobrar, está prohibido. ¿De El acuerdo? Los diezmo. miembros de la iglesia ya no pueden pagar qué cosa. El O ya no pueden diezmo. cobrar qué Diezmo. impuesto. El Muy bien, Machaca. diezmo. Excelente, muy bien. Muy bien, Vigil, excelente. Muy bien. Excelente, Zavala. Estamos hablando de los diezmos, chicos. Además, se estableció este derecho, miren, este derecho que hemos estado mencionando, el derecho al voto, pero un voto censitario. Profe, ¿qué significa un voto censitario? No todos tienen derecho a votar. Muy bien, Urbino, muy bien, Machaca, muy bien, Vilca, muy bien, Agüero. Miren, no todos tienen derecho al voto, chicos. Solo un grupo de las personas. Se hace un censo, por eso se llama censitario, y en el censo se le pregunta, miren lo que se le pregunta. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuál es tu sexo? Varón, mujer. Pero también te preguntan cuánto ganas. ¿Cuánto ganas? Y también te preguntan si has pagado o no tus impuestos. Los impuestos que todo ciudadano francés tenía que pagar en ese tiempo eran equivalentes a 3 días de trabajo. O sea, si tú lograbas pagar la suma equivalente a 3 días de trabajo, según una norma en ese tiempo, ¿no? De cuánto debería ser el pago en día de trabajo, en la jornada de trabajo promedio, si tú pagabas un impuesto equivalente a 3 días de trabajo, tú podías tener derecho al voto. Esto no lo podía pagar cualquiera, chicos. Recuerden que Francia está en una situación crítica, una situación de crisis, por lo tanto no todos tienen el mismo lujo de darse esto. Por lo tanto, solo podían tener derecho al voto la clase media y la clase alta, las clases adineradas. La gente del pueblo no. ¿Te das cuenta? Por eso es importante señalar esto. La ley no es para todos, por eso la crítica en forma de esa imagen, ¿no? Claro, solamente los miembros de la iglesia, la nobleza, la clase alta y la clase media tienen derecho al voto, no todos. Después de esto, chicos, pasamos a una asamblea distinta, la asamblea legislativa. En esta reunión, en estas reuniones, vamos a encontrar nosotros la aparición de los llamados clubes políticos. Profe, ¿qué son los clubes políticos? Los clubes políticos son los antecedentes a lo que hoy llamaremos partidos políticos, chicos. Profe, ¿partidos políticos? Sí. Tenemos, por ejemplo, el caso de los girondinos. ¿Girondinos? Sí. Son la alta burguesía, son la gran burguesía, son los comerciantes con mayor poder económico, para que me entiendas. Ellos señalan que el tipo de gobierno que debería tener Francia debería ser el de una república. Ellos son republicanos. Ellos quieren estos cambios, quieren que deje de ser una monarquía Francia, que pase a ser una república, pero que todo vaya tranquilamente, ¿no? Que no haya apuros, que estos cambios no sean lentos. Ellos son entonces republicanos moderados. Pero también tenemos a los jacobinos. Ellos son la pequeña burguesía, son el sector más pobre de la burguesía. Ellos quieren cambios, ¿sí? Quieren formar una república, pero quieren que esos cambios se produzcan ya. Son radicales, son extremos. No importa si tenemos que matar a Luis XVI. Ellos están de acuerdo con esto, chicos. ¿Me entiendes? Estos son los jacobinos. Y ellos empezaban curiosamente a utilizar esta gorrita, miren, para identificarse. Esta gorrita de color rojito que vemos aquí, estos representaban a los jacobinos. ¿Ya? No te vayas a olvidar.
Son la burguesía, pero el sector de la burguesía más pobre, no te olvides. Y también tenemos a este grupo. Sí, miren, miren, una línea, pero es importante. ¿Quiénes son ellos? Los fuldenses. Son un grupo político que señalaba de que la república no. El mejor tipo de gobierno de Francia debería ser una monarquía. Sí, debemos seguir siendo una monarquía. Ellos defendían esto. De repente no una monarquía absolutista donde el rey tenga todo el poder, pero podemos crear una monarquía constitucional. Ellos decían esto. Deberían establecerse una monarquía constitucional. ¿Qué significa? Existe el rey, está el rey, pero existe también un congreso, un parlamento que cree una constitución, que haga cumplir además las leyes de esa constitución. Que el congreso tenga más poder que el propio rey. Ese tipo de gobierno, una monarquía constitucional, es lo que mejor le conviene a Francia. Eso decían los fuldenses. Al final entraron en discusiones políticas, miren la imagen, ¿sí? Fueron cada vez debatiendo y debatiendo qué tipo de gobierno le correspondería o sería el mejor para Francia, que está viviendo ya la revolución. Mientras se terminaban dando las reuniones en la llamada Asamblea Legislativa, Francia venía teniendo un problema, chicos. Dos países invadían Francia, Austria y Prusia. Miren las imágenes. Las imágenes nos muestran lo terrible que fue o la invasión de estos dos países a Francia. Austria y Prusia invaden Francia. Pero una pregunta, ¿y por qué Austria y Prusia invaden Francia? Porque ellos se han enterado que en Francia ha estallado una revolución. Ellos consideran que la revolución es como un cáncer. Sí, si tú el cáncer no lo controlas, ¿qué pasa con el cáncer, chicos? Se expande y te destruye. De igual manera, si la revolución francesa no es detenida en Francia, esta revolución va a expandirse a otros países del mundo. ¿Llegarán a dónde? A Austria, llegarán a Prusia. Sí, pueden llegar a Austria, pueden llegar a Prusia y pueden acabar con las monarquías absolutistas de Austria y Prusia, porque la revolución está en contra del absolutismo, no te olvides. Y Austria y Prusia son monarquías también absolutistas. Así que antes de que la revolución llegue a sus países, ellos deciden enviar ejércitos para acabar con la revolución en Francia. Pero fue una pregunta, ¿y cómo se enteraron de que había una revolución en Francia? Alguien tuvo que avisarles. La principal sospechosa de haber avisado a Austria y a Prusia de que había estallado una revolución en Francia y que había limitado el poder de los reyes era la reina María Antonieta. ¿De dónde es ella? De Austria, pues. Fue acusada de conspirar contra la revolución, imagínate. ¿Sí? Entonces, se descubren algunas notas también, unas cartas son interceptadas de Luis XVI, el rey de Prusia. Por lo tanto, la familia real será acusada de traición a la revolución. Pero primero tenemos que ver qué es lo que pasa. Los sans-culottes, la gente del pueblo, sin trabajo fijo, no te olvides, los sans-culottes, este grupo tan pobre de Francia, que tomó la Bastilla, ellos tomarían ahora las armas y se enfrentarían a las tropas de Austria y Prusia en la batalla de Valmy, venciendo a estos ejércitos. Gente sin preparación militar había logrado algo asombroso, chicos, vencer a dos ejércitos invasores de Francia. En ese tiempo, las mujeres, un grupo de mujeres que se dedicaban sobre todo a la venta de pescado en los mercados de París, molestas, ¿sí? Enojadas, sobre todo con los lujos que todavía se daba María Antonieta, y además de esto, eh, creyendo, ¿no?, de que María Antonieta era la culpable de haber traído estas invasiones a Francia, deciden marchar hacia el Palacio de las Tullerías, donde se encontraba María Antonieta y Luis XVI, ¿sí? Y deciden tomar el control de ese palacio. Matan a los guardias, los comienzan a decapitar, ¿no? Y luego están a punto de matar a María Antonieta cuando Luis XVI se interpone, ¿no?, y salva a su esposa del asesinato. Pero, chicos, Luis XVI y María Antonieta serían retirados del trono. No podían gobernar Francia, ya que ellos eran traidores de la revolución. Así que fueron llevados a la Bastilla, a la prisión. Fueron hechos presos políticos. Ese hecho, chicos, marcó el final de la etapa monárquica y dio inicio a la etapa republicana. Dentro de la etapa republicana vamos a ver nosotros dos momentos. Primero,
la llamada convención de partidos. Profe, ¿qué cosa es la convención de partidos? Es la primera etapa o la primera forma de gobierno que tiene Francia durante el periodo republicano. Aquí sobre todo tenemos que recordar que quienes van a gobernar en un comienzo son los girondinos. La primera fase de gobierno de la convención es el gobierno girondino. Los girondinos, recuerden, son la baja o la alta burguesía, chicos. ¿Son la pequeña o la gran burguesía? A ver, ¿pequeña burguesía o gran burguesía? ¿Quiénes son los girondinos? ¿Recuerdas o no? Había tres grupos, ¿ah? Jacobinos, que buscaban una república de forma radical, los girondinos que buscaban una república de forma moderada, y los fuldenses que buscaban la monarquía como forma de gobierno. Muy bien, Urbino, excelente. Ellos representan a la gran burguesía, a la alta burguesía. Claro, esa es la respuesta. Muy bien, la alta burguesía, excelente. Miren, chicos, una de las preguntas, excelente, chicos. Miren, una de las cosas que tenemos que recordar es que durante este tiempo, Francia no solamente va a establecer la república. Ante la presión del pueblo, miren lo que ocurre. La imagen nos dice todo. Se estrenó una nueva arma. Un personaje apellidado Guillotín, un médico jacobino, amigo de Maximiliano Robespierre, presenta su invento, la guillotina, el arma con el cual el rey Luis XVI fue decapitado. Sí, muchachos. Ante la presión del pueblo, ante la exigencia del pueblo, Luis XVI fue decapitado. ¿Quién es el verdugo? ¿Quién le quita la cabeza? ¿Quién es el hombre que aparece ahí? Su nombre es Maximiliano Robespierre. Pero recuerden que en este tiempo, mientras gobiernan los girondinos, hay problemas en Francia. ¿Pero qué problemas? El ataque de Francia, el ataque a Francia de la primera coalición. Profe, ¿qué es una coalición? Es una alianza militar que Inglaterra ha organizado. Los ingleses son los principales enemigos de la revolución. Los ingleses no quieren que la burguesía en Francia llegue al poder, porque si la burguesía francesa llega al poder, convertirán a Francia en una gran potencia económica en pocos años, lo cual obviamente va a atentar contra sus intereses económicos, porque los ingleses quieren ser la primera potencia del mundo. Así que los ingleses organizan a tres países: Austria, Prusia, lo que hoy sería Alemania, y Rusia. Estos tres estados, Rusia, Prusia y Austria, deciden invadir Francia, formando la primera coalición. Francia tiene este gran problema, un ataque. Tiene un problema, un ataque. Pero también, chicos, también tiene otro problema. Hay un grupo de campesinos que son guiados por los miembros de la iglesia y se terminan rebelando en la provincia de la Vendée. Este es un momento de muchas muertes, chicos. Es un momento bastante crítico, no solamente por la invasión, sino también por esta rebelión. Los girondinos no saben qué hacer, nunca han gobernado, no tienen experiencia. Por otro lado, Maximiliano Robespierre y los jacobinos presionan a los girondinos de dejar el gobierno y que sean los jacobinos quienes asuman el gobierno. Y es así como se inicia la segunda fase de la llamada convención, el gobierno de los jacobinos, y se establece el llamado gobierno del terror. ¿Terror? Sí, el llamado gobierno del terror se establece en Francia, y el hombre que va a ser la figura de poder es este personaje de aquí. Su nombre es Maximiliano Robespierre, un abogado, ¿sí? Un hombre que había, justamente el que había decapitado a Luis XVI. Él sería el gobernante de Francia en este tiempo. Y él empieza a establecer un gobierno muy, pero muy radical. Comienza a establecer pena de muerte para los traidores de la revolución. Se establece la creación de este calendario llamado calendario revolucionario. Los meses cambian de nombre, imagínate. Así como también los inicios de mes. Aparecen nombres distintos, ¿no? Pero también aparece la figura de este personaje, Jean-Paul Marat. Este personaje era un periodista, tenía un diario llamado El Amigo del Pueblo, un diario donde el gobierno difundía no solamente sus ideas políticas, sino también este diario publicaba los días jueves la lista de quienes iban a morir en la guillotina acusados de traición a la revolución. Y este cachetoncito que vemos por aquí, te vayas a olvidar su carita, se llama Danton, es el ministro de Justicia de Robespierre. Te dije que este momento iba a ser un momento sangriento. Miren, la guillotina se convierte en el arma del gobierno de Robespierre. Todos los domingos las personas
que eran acusadas de traición a la revolución eran llevadas a la plaza central de París para ser decapitadas con la guillotina, chicos. Por ese tiempo también las tropas francesas vencieron a la primera coalición y acabaron con la rebelión de la Vendée. Se estableció una ley de sospechosos. No solamente las personas que criticaban el gobierno eran condenadas a muerte, sino también sus familiares, sus amigos más cercanos, ya que eran sospechosos de también criticar al gobierno. En este periodo muere María Antonieta, la reina de Francia, es decapitada. Aquí está. La muerte de María Antonieta no es la única gota de sangre real que se termina derramando. Sus hijas son, las hijas de Luis XVI y María Antonieta son llevadas a Austria para estudiar en conventos, se salvan de la muerte. Pero al hijo de Luis XVI, al que iba a ser Luis XVII, y nunca hubo un Luis XVII porque el niño va a morir, muere prácticamente, ¿no? Porque lo tienen preso y todos los que lo terminan visitando le hacen bullying. El niño sufre de enfermedades y pierde la vida a muy temprana edad. Por este tiempo también, chicos, por este tiempo, son asesinados en la guillotina girondinos, jacobinos, hasta sus propios amigos. Mira, Robespierre mata a sus propios amigos. ¿Qué profe? No puedo creer esto. Sí. ¿Te acuerdas de Danton, el ministro de Justicia? Es asesinado en este tiempo. Pero por este tiempo también, chicos, por este tiempo también, Jean-Paul Marat, el dueño del diario El Amigo del Pueblo, es asesinado por una mujer llamada Madame Charlotte, una mujer que no podía soportar cómo este diario, ¿no?, ayudaba al derramamiento de sangre por parte del gobierno. Las cosas se ponen bastante duras, chicos. Por ese tiempo, Robespierre tenía que ser sacado del poder. Si no terminaba el gobierno de Robespierre, Francia viviría o mantendría todavía la etapa de crisis. Así que hay un golpe de Estado contra Robespierre. Ese golpe de Estado se le conoce con el nombre de reacción terminoriana. No te olvides que a Robespierre se le llamó el incorruptible, ¿no? Así se le conoció. A Robespierre lo terminan deteniendo, lo capturan, ¿sí? Lo llevan prisionero, es apresado. Y bueno, recuerden que unos días después, sería condenado a la pena máxima, la guillotina. Aquí está. Tras la muerte de Robespierre en la guillotina, Francia empezó a tener un gobierno distinto. Los girondinos nuevamente estarían en el poder. Habría no una persona en el gobierno, sino 5 directores girondinos. Además, habría un congreso de 300 senadores girondinos. Imagínate, tantas personas gobernando. Era un gobierno con muchas cabezas. Se suponía que varias personas en el poder deberían pensar mejor y sacar a Francia de los problemas. Pero no fue así. No fue así, chicos. Profe, ¿por qué? Porque en estos momentos Francia vive una crisis económica. Francia es invadida por nuevamente Austria, Prusia y Rusia. Nuevamente la segunda coalición invade Francia. Y para colmo de males, se termina dando una rebelión campesina llamada Rebelión de los Iguales. Más y más problemas para Francia, chicos. En la primera oportunidad que los girondinos tuvieron el gobierno, no sabían qué hacer. Ahora sí. Uno de los directores dice, hagamos esto. El otro dice, hagamos esto. El otro dice, no, mejor hagamos esto. El cuarto dice, hagamos lo que dice el primero y el tercero. El quinto dice, ninguna de las 4 ideas que ustedes me han manifestado sirve. Mejor hagamos esto. ¿Me entiendes? Al ser un gobierno con muchas personas en el poder, pensaban lento. No tomaban decisiones rápidas y adecuadas como Francia necesitaba. En ese momento es donde, si la cabeza o el gobierno es malo, el brazo derecho del gobierno, el ejército, logra éxitos. Este hombre, llamado Napoleón Bonaparte, obtenía victorias para Francia. Vencía a Austria, había logrado victorias en Italia, estaba venciendo también a tropas aliadas a los ingleses en Egipto, ¿no? Napoleón tenía la fama, la gente lo quería, era un ídolo. Tenía el poder militar, así que Napoleón decide poner fin a este mal gobierno del directorio y decide dar un golpe de Estado. Ese golpe de Estado de Napoleón, que pondría fin a la Revolución Francesa, es el golpe del 18 de Brumario, no te olvides. El golpe del 18 de Brumario de Napoleón Bonaparte. Y con ese hecho, chicos, llega a su fin la Revolución Francesa. ¿Sí? Con el golpe del 18 de Brumario de Napoleón en el año 1799. Esos son los 10 años de la Revolución Francesa. Un momento bastante tenso. Gracias por la atención, chicos.
A ver. Vamos por aquí. A ver. Profe, disculpe una pregunta. ¿Y por qué quisieron matar a Napoleón tiempo después? Nos preparamos ya para poder dar nuestro temático. A ver. Sí, chicos, pueden acceder al temático. A ver. Hay un alumno que se unió al último. A ver. Cajahuanca. No creo que es así. Cajahuanca, ¿por qué tan tarde? La semana pasada también. Profesor, No se esté descuidando, por favor. No me Sí, pueden explicó empezar su en problema. temático, chicos. Sobre Napoleón creo que tenemos que hablar la siguiente semana. Sí, nos toca Napoleón. Pero no se olviden que queda pendiente, chicos, para la siguiente semana. ¿Sí? El link sigue estando en internet, chicos. Recuerden que es el tema 5, Revolución Francesa. ¿Ya? ¿Qué les iba a decir? Sigue pendiente, queda pendiente entonces las preguntas. Se las vamos a empezar a hacer al inicio de clase, ¿ya? La siguiente semana. Listo. Confirmen, chicos. ¿Pudieron acceder? Vamos. ¿Por qué no? ¿Qué pasó? ¿Por qué, Urbino? ¿Qué pasó? ¿No puedes acceder a tu cuenta de internet? Ya, va a ser la última vez que les envíen. Sí, pues, ¿Ah? creo que tenía 50, pero ahorita no tengo. Sí. Ya, ahí está el link. Y chicos, gracias por su atención. No se olviden, la siguiente semana, temprano, por favor, chicos. Hasta luego. Cuídense, mis, hasta luego también. Cuídense. Buen día. Ok, profesor.